Nunca olvidaré la llamada telefónica con mi abuela que lo cambió todo. Mis manos temblaban cuando colgué, y no sabía si era rabia o dolor lo que las hacía temblar. Pero para entender por qué ese momento me destrozó, necesito contarte toda la historia desde el principio. Tengo 29 años. Mis padres se divorciaron cuando era joven, y mi padre se mudó lejos una vez que me fui a la universidad. Alrededor de mi segundo año, mi abuelo, el padre de mi papá, comenzó su batalla contra el cáncer. La enfermedad le robó tanto, incluyendo la oportunidad de verme graduarme. Él y mi abuela no pudieron asistir ni a mi ceremonia de licenciatura ni a la de mi maestría por sus tratamientos. Mi padre, por otro lado, eligió no asistir a mi graduación de posgrado. ¿Su excusa? No era tan importante porque ya me había visto cruzar el escenario una vez. Ese desprecio fue solo otro ladrillo en una pared construida con años de abuso emocional y negligencia. Hace 2 años, tomé la difícil decisión de reducir o eliminar el contacto con él. Pero intenté, Dios, realmente lo intenté, mantener mi relación con mis abuelos a pesar de la distancia de varios estados entre nosotros. Mi abuelo no era un hombre hablador, pero cuando hablábamos, cada palabra importaba. La última vez que lo vi en persona, antes de que todo con mi papá explotara, me abrazó fuertemente antes de que me fuera al aeropuerto. Me besó la mejilla y me dijo, «Te quiero mucho, mija». Llevé ese momento conmigo como un talismán. Después del distanciamiento con mi padre, llamaba a mis abuelos varias veces al mes. Los saludaba, preguntaba por su salud, compartía actualizaciones sobre mi vida. A veces podía escuchar a mi abuelo en la otra línea, un silbido tenue, el suave crujir de él escuchando. Cada vez, le preguntaba a mi abuela, ¿puedo hablar con el abuelo? Y cada vez, ella tenía una razón por la que no podía venir al teléfono. Está durmiendo, mi amor. Hoy no se siente bien, hija. El doctor dice que debe descansar su voz. Ella me mantenía actualizada sobre sus tratamientos, y para el verano pasado, sabía que las cosas estaban deteriorándose. Mi mamá y yo comenzamos a planear una visita sorpresa. Íbamos a volar para despedirnos. Tenía esa terrible y certera sensación de que su tiempo se estaba acabando. No les dijimos que íbamos. La semana antes de nuestro vuelo programado, mi tía me envió un mensaje. Mi abuelo había fallecido. El dolor me golpeó en oleadas. No habría velorio, ni funeral. Mencionaron posiblemente hacer una celebración de vida en la primavera. Había sido cremado, y según lo que me dijeron, solo mi abuela había estado presente. Me forcé a llamar a mi padre para ofrecer condolencias. Fue entonces cuando me clavó el cuchillo. Me dijo, tu abuelo murió decepcionado de ti porque tú y yo ya no nos hablamos. Esas palabras me persiguieron durante meses. Luego vino la llamada telefónica que convirtió mi dolor en algo completamente diferente. Había llamado a mi abuela para saludar, como siempre. Ella comenzó diciendo que lamentaba que yo no fuera tan cercana a ella y a mi abuelo como lo era con los padres de mi mamá. No podía discutirlo. Durante parte de mi infancia, mi mamá y yo habíamos vivido con sus padres, e incluso después de mudarnos, estaban solo a 1 hora de distancia. La familia de mi papá requería un viaje de 12 a 14 horas en auto. La que ven más y con la que más interactúan es más que probable que sea la nieta favorita, dijo. Me congelé. Solo tengo un primo del lado de mi papá. ¿Estaba insinuando que yo no era la favorita? Pero lo que vino después hizo que mi sangre se helara. Mi abuela procedió a darme un relato detallado de las semanas antes de que mi abuelo falleciera. Aparentemente, había programado una muerte médicamente asistida. Vivían en un estado con muerte digna, para 2 días después de que realmente murió. Esa fecha habría sido la semana antes de mi visita planeada. Tu papá vino ese fin de semana, me dijo. Tus tías, tus tíos, tu primo, todos vinieron a pasar tiempo con él y despedirse. Mi voz apenas salió, ¿y nadie me dijo? Hubo una pausa. Bueno, mija, es que todo pasó tan rápido. ¿Tan rápido? Abuela. ¿Me estás diciendo que había una fecha programada? ¿Nadie pensó en llamarme? ¿Ni un mensaje? Es que, tu papá dijo que estabas muy ocupada con tu trabajo nuevo. La rabia comenzó a hervir en mi pecho. Yo habría tomado el primer vuelo. Lo sabes. Ella continuó, su voz quebrándose, y luego, el día que realmente falleció,
Los doctores le preguntaron a la familia si queríamos administrar medicamento para mantenerlo vivo solo unas horas más, para que otros familiares y amigos que no estaban allí pudieran despedirse. Y dijimos que no, que tu abuelo no habría querido eso. Sus intestinos se habían torcido por las medicinas, causando sepsis. Estaba en un dolor insoportable. Mi rostro se puso caliente. Mi visión se nubló. Entendía el caos del momento en que alguien muere, la forma en que el dolor puede hacerte olvidar todo lo demás. Pero había habido un plan. Una despedida programada y pacífica. Yo podría haber estado allí. Abuela, dije, mi voz temblando, todas esas veces que te rogué hablar con él por teléfono, ¿por qué no pudiste ponerlo en la línea aunque sea una vez? Solo una vez. Es que estaba muy débil, mija. El cáncer se había extendido a sus pulmones. Estaba con oxígeno. Hablar era difícil para él. Pero yo podía escucharlo en el fondo. Ese silbido. Sabía que estaba ahí. Sí, siempre le decía que habías llamado. Que lo amabas y lo extrañabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué estuve tan completamente fuera del circuito? Ella sollozó. No sé, mi amor. No sé. Tomó cada onza de autocontrol no gritar mientras mi abuela sollozaba a través de su historia. De alguna manera logré mantener mi compostura, encontré alguna excusa para terminar la llamada, y colgué antes de destrozarme completamente. Mi corazón me estaba diciendo una verdad que no quería aceptar, ya no era parte de ese lado de la familia. Tal vez nunca lo había sido realmente. Mi mamá sugirió que buscara consejo, que obtuviera otras perspectivas. Ella ha sido mi ancla a través de todo esto. Llama a tu tía Sofía, me dijo mi mamá unos días después. La que te mandó el mensaje sobre su muerte. Ella siempre ha sido más directa. Tenía razón. Necesitaba respuestas. Necesitaba cierre. Cuando llamé a mi tía, no la confronté de inmediato sobre por qué nadie me había llamado, pero le dije que estaba luchando por entender cómo había habido un plan, múltiples oportunidades para hablar con él, y sin embargo no me habían dado ninguna. Su respuesta fue complicada. Mira, comenzó, nosotros tampoco sabíamos sobre los planes de tu abuelo para la muerte médicamente asistida hasta después de que falleció. ¿Cómo es posible? Tu abuelo era muy reservado. No quería preocuparnos. Solo tu abuela lo sabía. Pero todos estuvieron allí ese fin de semana. Todos menos yo. Ella suspiró. Sí. Yo estaba tan consumida con mi propio dolor que ninguno de nosotros tuvo el espacio mental para llamarte. Todavía estábamos procesando nuestras emociones. Luego dijo algo que me impactó. Hasta el final, él no estaba pensando en nadie más que en sí mismo. Era un hombre muy egoísta. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Tu abuelo siempre hizo las cosas a su manera. Nunca le importó cómo nos afectaba a los demás. En cuanto al comentario de mi padre sobre mi abuelo muriendo decepcionado de mí, ella lo negó vehementemente. Eso es una mentira, dijo con firmeza. Tu papá está hablando puras tonterías. Tu abuelo nunca dijo eso. Discúlpalo, está proyectando su propia culpa. Pero luego cuestionó si despedirme siquiera me habría hecho sentir mejor. Realistamente, ¿qué tanto fue parte de tu vida? No dejes que alguien que no tuvo tanto impacto en tu vida mientras estaba vivo tenga un impacto en tu vida ahora que se ha ido. El desprecio dolió. Tía, yo lo amaba. Lo sé, pero compara tu relación con él con la mía o con la de tu abuela. Vivíamos en la misma ciudad. Lo veíamos cada semana. Eso no hace que mi amor por él sea menos válido. No estoy diciendo eso. Solo digo que no necesitas validación de este lado de la familia por todo lo que has logrado en tu vida. Pero si necesitas hablar, aquí estoy. Colgué sintiéndome aún más perdida. No estaba segura de cómo seguir adelante. Mi terapeuta recomendó escribir un diario, específicamente sobre mi relación con mi abuelo y mi padre. Ver todo en palabras me ayudó a navegar las emociones enredadas. Agregamos consejería de duelo a nuestras sesiones. La última vez que había hablado con mi abuelo por teléfono fue justo después de mi graduación de posgrado, a la que no pudo asistir por su salud. Antes de mi pelea con mi padre, él y yo solíamos chatear frecuentemente. Durante el año y medio después de la graduación, después de la pelea con mi papá, llamé al menos 2 veces al mes para revisar su condición.
Mi abuela nunca me dejó hablar con él. Siempre escuchaba ese silbido tenue en la otra línea. Siempre me aseguraba de decir, bueno, solo dile que llamé. Que lo amo y lo extraño. Me aferraba a la esperanza de que si estaba escuchando, me escuchó. Que incluso si era demasiado agotador para él hablar, sabía que me importaba. Después de esas conversaciones con mi abuela y tía, las cosas se quedaron relativamente tranquilas de su parte. Me mudé de estado por un nuevo trabajo, más cerca de mi mamá, y pasé los siguientes meses estableciéndome. Entonces vino el descubrimiento que rompió algo fundamental en mí. Hace unos días, una colega y yo estábamos viendo obituarios de algunos casos sin resolver. A ambas nos gustan los programas de crímenes reales, y un obituario que encontramos era notablemente corto. Nunca he visto uno con tan poca información, dijo mi compañera. Me recordó al obituario de mi abuelo. El de mi abuelo era similar, le dije, y fui a Google para mostrárselo. No pude encontrarlo. Busqué usando el nombre completo de mi abuelo, nombre, segundo nombre y apellidos. Su fecha de nacimiento. Su fecha de muerte. La funeraria que había manejado su cremación. Nada apareció. Eso es extraño, dijo mi compañera. Traté de dejarlo pasar, pero cuando llegué a casa esa noche, no podía dejar de pensar en ello. Busqué en el sitio web de la funeraria, busqué archivos de periódicos en su pueblo. Todavía nada. Era como si la muerte de mi abuelo nunca hubiera ocurrido. Después de varias conversaciones con la funeraria, aprendí la verdad. La familia de mi papá había eliminado mi nombre del obituario. Mi abuelo ahora estaba listado como sobrevivido por un nieto, mi primo. Solo mi primo. No solo eso, sino que alguien en la familia había solicitado que el obituario fuera eliminado completamente del sitio web, por eso no podía encontrarlo. ¿Cuándo se hizo esto?, pregunté al empleado de la funeraria. Lo siento, señorita, no puedo divulgar esa información. Y como no está listada como familiar directo, no puede cambiarlo de vuelta. Una fotografía de mi abuelo y yo cuando tenía 2 o 3 años cuelga en mi sala. La miro todos los días. Y según su obituario, no existo. No podía imaginar cómo alguien tiene esa conversación. ¿Cómo dices, oye, ¿por qué me borraste del obituario de mi abuelo? ¿Por qué fingiste que solo tenía un nieto? La crueldad era tan profunda que ni siquiera pensé que valía la pena expresárselo. ¿Cuál sería el punto? No quería darles la oportunidad de lastimarme de nuevo. Ahí fue donde decidí trazar la línea. Me apoyaría en mi mamá y su lado de la familia. Continuaría la terapia. No permitiría que esta gente me hiriera más. Hace aproximadamente un mes, mi abuela me envió un mensaje de texto. Me estaba invitando a la celebración de vida de mi abuelo en su casa más adelante ese mes. Reconocía que sería difícil y costoso, especialmente dada la distancia. Dijo que entendería si no podía asistir. Extendió la invitación a mi madre también. Tenía razón, habría sido costoso. Pero el costo no era el problema. Después de considerarlo cuidadosamente, sabiendo que mi padre estaría allí, sabiendo que nunca le pediría que faltara a la celebración de vida de su propio padre, me di cuenta de que no podía ir. No podía someterme a eso. Le dije a mi abuela que no asistiría. Más que eso, le dije que no podía continuar en contacto con ese lado de la familia. La culpa, la presión, el dolor, era demasiado. Entiendo, mija, dijo por el teléfono. Respeto tu decisión. Gracias, abuela. Pero es lo mejor para mí. Te quiero. Siempre. Yo también te quiero. Bloqueé a mis otros tíos y tías, asegurándome de que en las semanas previas al evento, nadie pudiera intentar hacerme sentir culpable por mi elección. Algunas personas me habían sugerido hacer mi propia celebración de vida para mi abuelo, y decidí seguir ese consejo. Un año antes, mi mamá y yo habíamos ido a la playa juntas. Hablamos sobre nuestros recuerdos favoritos de él y comimos sus botanas favoritas. La semana pasada, supe que necesitaba una última pieza de cierre, no solo para mi abuelo, sino para todo este capítulo con mi padre. Escribí 2 cartas, vertiendo todo en ellas. A mi abuelo, escribí que lo amaba y que lamentaba no haber podido estar allí en sus momentos finales. A mi padre, desempaqué años de trauma y declaré que ya no estaría atada al dolor que me había causado. Que ya no era su hija. Mi mamá y yo fuimos a la bahía juntas. Leí ambas cartas en voz alta, mi voz llevándose sobre el agua. Abuelo, comencé, mi voz quebrándose,
Lamento no haber estado allí. Lamento que no me dejaran despedirme. Pero llevo tu amor conmigo siempre. Gracias por ese último abrazo. Por decirme que me amabas. Lo llevo en mi corazón. Luego leí la carta a mi padre. Ya no eres mi padre. Ya no tienes poder sobre mí. Te libero. Y me libero. Colocamos las cartas en botellas de vidrio y las lanzamos a las olas, desechando los sentimientos que había estado albergando durante tanto tiempo y diciendo un último adiós a ambos. Sorprendentemente, no lloré tanto como pensé que lo haría. Ya lloraste todo antes, dijo mi mamá, abrazándome. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Gracias, mamá. Por estar siempre. Siempre, hija. Siempre. Así es donde termina este capítulo. Me elegí a mí misma. Elegí la paz. Elegí dejar de esperar por personas que ya habían decidido que no importaba lo suficiente como para incluirme. El borrado que intentaron, eliminar mi nombre del obituario de mi abuelo, fingir que nunca existí en su vida, fue su acto final. Pero no pudieron borrar mis recuerdos. No pudieron borrar el amor que tenía por él o el amor que me mostró esa última vez que estuvimos juntos. Liberé ese amor al universo cuando lancé esas botellas a la bahía. Y con ellas, liberé el rencor y la ira hacia mi padre. Ya no está sobre mis hombros. Soy libre. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te sentiste conectado con mi viaje, no olvides darle like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa todo. Mantente fuerte, mantente fiel a ti mismo, y recuerda, siempre mereces ser visto, ser recordado, ser amado. Nos vemos en la próxima historia.